Doctor, muy buenas tardes. En esta ocasión voy a hablar sobre los 12 pares craneales. Tenemos al olfatorio, que es tipo de nervio sensorial. Su origen real es en las células bipolares de la mucosa olfatoria. Su origen aparente es en el bulbo olfatorio de la lámina cribosa del etmoides. Tenemos a su trayecto, que es la mucosa olfatoria que pasa por la lámina cribosa del etmoides de la corteza olfatoria. Y tenemos el segundo par craneal, que es el óptico, que su tipo de nervio también es sensorial. Su origen aparente es las células ganglionares de la retina. Tenemos el origen aparente, que es el quiasma óptico, y su trayecto, que es la retina del nervio óptico, del quiasma óptico, el tracto óptico, de la corteza visceral, de la corteza del occipital. Ahora sí voy a seguir con el par craneal del oculomotor, que su tipo de nervio es motor, como bien lo dice. Su origen real es el núcleo motor del somático del núcleo de Eden-Weishaupt. Y su origen aparente es el surco interno del pedúnculo cerebral. Tenemos a su trayecto, que es sale de la fosa interpendicular y pasa por la pared del seno, del seno cuneiforme. Seguimos con el par craneal troclear, también conocido como patítico. Su nervio, el origen o el nervio es el motor. Tenemos el origen real, que es el núcleo troclear. Tenemos a su origen aparente, que es la cara dorsal del mesencéfalo, y tenemos a su trayecto, que rodea el tronco encefálico, que entra por la fisura orbitaria del nervio y del músculo oblicuo superior. Seguimos con el par craneal del trigémino, que sería el nervio sería mixto. Su origen real sería sensitivo del ganglio de Ganser, y como es motor sería del núcleo motor del trigémino. Su origen aparente sería la raíz del ganglio de Ganser, y su trayecto sale de la cara anterolateral de la protuberancia y luego se divide en tres ramas. Ahora sí nos vamos con el par craneal del abducen, que su tipo de nervio sería motor, que su origen real es el núcleo del abducen, y que su origen aparente es el surco del bulbo de la protuberancia de la línea media. Tenemos el trayecto, que sale de la línea media del surco del bulbo de la protuberancia ascendente con el tibus. Después nos vamos con el facial. El facial, su origen de nervio sería mixto. Su origen real es el núcleo motor del facial, del núcleo salival superior, del núcleo del trao solitario. Tenemos al origen aparente, que es el surco del bulbo de la protuberancia lateral del accesorio tenemos el trayecto. Su trayecto del facial sería que entra en la caja, que llega a un núcleo al núcleo de los vestibulares y cocleares del tronco. Ok, seguimos con el par craneal del vestíbulo troclear, que su origen de nervio sería sensorial, que su ganglio es el SPA del ganglio espiral del cartílago.
Tenemos al origen aparente, que es el surco del bulbo de la protuberancia lateral y facial. Tenemos a su trayecto que pasa por el conducto auditivo interno. Después nos pasamos por el glosofaringio. Sí, por el glosofaringio, que su origen de nervio sería mixto y su origen real sería el núcleo ambiguo del núcleo salival inferior, que sería núcleo, del núcleo espinal del trigémino. Tenemos a su origen aparente. El origen aparente sería del surco de las retrolivas del bulbo y tenemos el trayecto que forma del ganglio superior e inferior que desciende por el cuello. Tenemos al vago, que sería el nervio, su origen de nervio sería mixto igualmente, que sería del núcleo ambiguo o núcleo motor dorsal del vago, que sería del núcleo y tracto solital. Tenemos el origen aparente, que sería el surco retrolivas del bulbo. Tenemos el trayecto, que sería que sale por el bulbo por el bulbo de las retroolivas, que da a las ramas faringeas y laringeas, que también seguirían como corazón y pulmón. Los dos, que serían el accesorio y el hipogloso. El accesorio, su origen de nervio sería motor y su origen real sería de la raíz vulvar y raíz espinal. Tenemos al origen aparente, que sería del surco retroolivar del bulbo, que son sus caras laterales de la med y del cerebro. Tenemos al trayecto, que sale del surco retroolivar, su raíz vulvar y su raíz espinal nace de la med espinal. Ahora tenemos al hipogloso. El hipogloso, su origen de nervios también es motor. Su origen real es del núcleo del hipogloso. Tenemos a su origen aparente, que sería el surco preolivar del bulbo, y tenemos a su trayecto. Su trayecto sale por el surco preolivar, atraviesa el conducto del hipogloso. Y esos serían los 12 pares craneales.